al Slavia Praga. Les habíamos prometido ayer una charla con Gustavo Alfaro, que dio una conferencia, no una conferencia, sino una entrevista, pero con Alfaro, usted lo sabe, Castel, perfectamente, que con Alfaro las entrevistas terminan siendo conferencias, ¿cierto? Claro que sí. Porque nadie, Juanjo, nadie se le atraviesa cuando está desatando un montón de temas interesantes, que eso es producto de la capacidad que tiene él de improvisar. Uno quiere escucharlo, que es más, exactamente, uno termina en el otro lado. Yo lo quiero escuchar y quiero sacar conclusiones de lo que dice Gustavo Alfaro. Pues bien, es una charla que hace con un canal paraguayo muy larga, donde cuenta algunas cosas que les habíamos prometido en el día de hoy y vamos a compartir, porque este modelo sirve no solo para la selección paraguaya, sirve para cualquier director técnico de fútbol. Digamos que a partir de este momento entramos en modo clase. Modo clase. Modo clase aquí en Blog Deportivo. Para periodistas también, Javier. Pues por eso estamos en modo clase. Sí, por eso estamos en modo Profe, clase. Póngale uno. Sí, póngale modo clase. Modo clase todos. Estamos clase. en modo clase. Aquí entran absolutamente todos. Que lo escuchó atentamente y creo que se suma una novia al portfolio de Gustavo Alfaro para la próxima eliminatoria. Una novia. ¿Una novia, un pretendiente para la próxima eliminatoria? Federación, sí. ¿Otra federación? No diga así. ¿Vea? Sí. Él está ahora en Chile viendo la selección paraguaya que participa del Mundial Sub-20. Y por lo que he hablado en las últimas horas, la manera en la que declaró Gustavo Alfaro, que vamos a escuchar en Blog Deportivo, y alguna que otra entrevista que dio en Chile, hoy está para la próxima eliminatoria o para el próximo ciclo eliminatorio del 2030, es la prioridad de la Federación Chilena de Fútbol. Bueno, aquí está entonces Gustavo Alfaro hablando sobre cómo se recupera la mística de un equipo. Y si bien era una coyuntura compleja, yo tenía de dónde tirar. Y yo sentí que tenía que ir al pasado porque en el pasado estaban las respuestas. Porque me había pasado en Ecuador que de pronto cuando nosotros llegamos lo que se miraba era el 2006, la mejor de pronto producción de Ecuador en un mundial. Me tocó ir a Costa Rica, lo que se miraba era el 2014, porque en 2014 Costa Rica había hecho un mundial fantástico en el Mundial de Brasil, acá en el 2010. Entonces, a veces la historia tiene las respuestas. Están ahí las respuestas que uno tiene que buscar. Que eso no quiere decir que uno tenga que hacer exactamente lo mismo, porque no podemos establecer analogías, porque el fútbol no es el mismo, el mundo no es el mismo, los tiempos no son los mismos del 2010 al 2025 o al 2026. Pero hay cosas que están en el pasado, porque el pasado es la memoria, y ahí donde uno sentía que tenía que ir. Y yo sentí que tenía que ir ahí porque en algún punto yo percibí que esta selección se había perdido por defectos de orientación. Era como que no tenía claro el norte. Que después se lo demostré a los jugadores, que yo le decía que la actitud de ellos nunca estuvo puesto en tela de juicio, no porque yo lo diga, sino porque hay números que lo avalan. Cuando yo le mostraba los rendimientos físicos en las capacidades de disputas individuales, en la intensidad con que ellos corrían, porque tengo todos los datos de toda la eliminatoria y están en los mismos valores que están ahora, eso habla de la actitud de los jugadores. La actitud de los jugadores nunca cambió. Lo que cambiaron fueron otros factores, que en definitiva fueron los que terminaron ayudándolos a ellos a encontrar los caminos para terminar de encontrar los resultados. Pero yo tenía un lugar donde tirar, yo tenía que tirar de ese hilo. Ese hilo estaba conectado al pasado. Bueno, ¿cuántas veces hay que conectarnos con el pasado para poder encontrar nuevamente la identidad? El pasado es la memoria. Sí, el pasado es la memoria, lo que dice Gustavo Alfaro. Cierto, es la génesis de todo. Sí, hay veces que nos olvidamos del origen de muchas cosas. Yo el otro día por ejemplo les contaba lo de su Bizarreta, que cuando ligaban 3 partidos perdidos, inmediatamente Cruyff los reunía y les decía, venga, ¿qué dejamos de hacer que crean ustedes que es importante? Y terminaban en cosas tan simples como por ejemplo el tomar café con las familias, ¿cierto? Encontrarse para poderse unir, para socialmente poder construir una relación que después llevan al terreno de juego profesionalmente los jugadores, eso, pero valiosísimo. Entonces hay veces que uno pierde verdaderamente la historia. La rutina, para ¿no? selecciones, para clubes. Claro, para todos. Sí que le haría bien a muchos equipos en Colombia recordar su pasado. Y hay otro tema que es un tema bien complejo, un tema que es el tema de los egos.
tema de los egos, que no lo podemos negar, en la selección Colombia hoy no estamos viviendo ese virus, pero en la selección Colombia tuvimos un tema de egos impresionante en la época de Queiroz. Un tsunami de egos. Pero Administración de indudablemente. egos. Escuchen las teorías sobre la administración de egos de Gustavo Alfaro. Porque teníamos que tener la capacidad de dejar los egos de lado, porque los egos son necesarios. Si cada uno de nosotros no tenemos ego, el ego es como cada uno de nosotros nos percibimos. Si yo no tengo una fortaleza en las cosas que yo creo, ¿cómo hago yo para imponerme en lo que está allá adelante? Entonces el ego es algo que nos empuja y nos lleva a conquistar determinadas cosas, pero también de la misma manera a veces tiene efectos que son nocivos, que nos tira para abajo. Cuando nosotros sentimos que somos los dueños de la verdad revelada, que somos los únicos que tenemos la razón, que no podemos escuchar, que no se puede pensar diferente, que no hay otro que pueda hacer las cosas mejor que yo, que no hay otro que me pueda superar, entonces ahí es donde el ego me tira para abajo. Entonces yo lo que quería era que nosotros tengamos la capacidad de dejar nuestros egos de lado para generar un ego único que sea el ego que nosotros nos percibimos como selección nacional. El ego es bueno, nos empuja. O sea, el ego es bueno, sí, pero Claro. volvemos a lo... No hay que llevarlo al egoísmo. Exacto, al egoísmo. Exacto. Esa es buena Claro. definición, Sí. Castelli, buena definición. Es decir, Claro. el ego se necesita, el creerse Necesario. que es bueno, Claro. pero ese ego hay que ponerlo al servicio del equipo, al servicio de todos. Claro, ¿Cierto? Porque Y hay algo un que plantea objetivo Alfaro. común. Claro. Ese ego único. Claro, los grandes equipos tienen un objetivo común, que es lo primero que identifica al equipo. Oye, vamos a perseguir algo, vamos a llegar a una meta que todos queremos, en la cual todos nos beneficiamos, porque también Sí. eso hay que explicárselo al componente del equipo. Mira, si logramos esta meta, todos nos beneficiamos, no uno Claro. ni dos, todos. La famosa frase de Di Stéfano, no hay mejor jugador de fútbol que todos juntos. Que todos ¿Cierto? juntos, claro. O la de Valdano. El éxito nos tiene que envolver absolutamente a todos cuando se trata de un deporte colectivo como lo es el fútbol. Y hay un reciente, en Colombia, un reciente suceso que quizás está marcado por ese concepto, la Copa América. Tal vez el rendimiento de Colombia en la Copa América de los Estados Unidos. Habló Gustavo Alfaro de algo y en esto coincide, y no sé si es parte del aprendizaje, Juanjo, de la Escuela de Entrenadores Argentinos, porque vale recordar cuántos técnicos argentinos clasificaron por Sudamérica al Campeonato del Mundo. ¿Cuántos técnicos? Bueno, BKHS con Todos, Ecuador. menos Bolivia, que está en repechaje. Y Brasil que tiene Y Brasil, que técnico tiene italiano. exactamente. Son todos, claro, es verdad. Sí, Todos argentinos. Argentinos. Algo que hizo Lorenzo, lo puso en práctica Gustavo Alfaro. Recuerden que Lorenzo, cuando llegó y tomó las riendas de la selección, el primer eco que recibió de todos, inclusive de un sector importante del periodismo, era que había que barrer con todos los veteranos, que había que sacarlos, que había que empezar un nuevo proceso. Y Lorenzo dijo, no, los veteranos son necesarios para que le vayan dando sombra a los que vayan llegando, y esa es la manera más inteligente de hacer transición, y está demostrado que es la manera más inteligente. La mezcla perfecta. Claro, En el Alfaro fútbol y hizo en la mucho vida. de eso, Alfaro hizo mucho de eso. Escuchen ustedes a Gustavo Alfaro. Yo le dije, ustedes no me conocen a mí. Antes que me toquen a un jugador, me van a tener que matar a mí. Yo los quiero a ustedes en la trinchera al lado mío, con la cara pintada y con los cascos puestos. Y antes que los maten ustedes, me van a tener que meter un balazo a mí. Pero yo quiero, si a mí me van a matar, que el balazo sea en la frente. No quiero un balazo en la espalda. Entonces, para mí, los rivales más difíciles de vencer son los que tienen el mismo color de la camiseta que tenemos nosotros. Entonces, acá, la selección es una invitación, no es una obligación, no tienen obligación de venir. Yo los invito a que sean parte de la selección. Ahora, son parte de la selección, pero nos tenemos que manejar detrás de estos ítems que se tienen que respetar, de la manera en que nosotros nos tenemos que respetar. Yo tenía claro que tenía que formar primero un plantel, definir un plantel, armar un grupo, para después, con el perdón de la palabra, parir un equipo, para que después un equipo le termine dando a ese resultado. Y había que trabajar sobre las relaciones, y había que trabajar de qué manera yo puedo abordarte para sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Muy bien. Cuánta autoridad, ¿no? Qué convidada, qué convidada. Qué líder. Sí, no, es líder, a mí me un mete un tema balazo de de frente, o sea, no liderazgo. espera el balazo de nadie. Ganó la voluntad. Sí, aparte de esos gestos de liderazgo, también el poder que tiene en el pizarrón, nadie puede discutir el poder que tiene. Bueno, habrá quien lo discuta, ¿cierto? Más por celos y por prevenciones, porque los hay, ¿cierto?
Pero usted es un técnico integral. Gustavo es un técnico integral. Ah, no, solo con motivar no iba a conseguir lo que consiguió. Solo habla por él también. La motivación no juega. No, la motivación si no va a fuera la por cancha. motivación, el padre del dinero hubiera sacado campeón a la Unión Magdalena. Dirigente, ¿cierto? Sí, no estaría riñendo con el descenso. El primer trabajo de un entrenador es convencer a sus dirigidos. Y parece algo muy sencillo, pero muchas veces uno ve entrenadores que llevan mucho tiempo al frente de un plantel y te das cuenta que el equipo no juega convencido y no se inmola futbolísticamente por su entrenador. Yo creo que con esa primera charla con la que se debe haber presentado a su plantel, Gustavo ya estaba convenciendo a los jugadores. Después te puede gustar de qué los convence, si a alguno le gusta que sea más ofensivo, menos ofensivo, que juegue con laterales adelantados, lo que fuere. Pero convencer, me parece que con esa primera charla convence a cualquiera, Gustavo. ¿Y cómo manejar justamente los caprichos de las jóvenes estrellas? Aquellos que todavía no han cerrado toda la etapa de maduración que dan los partidos en sí mismos. Escuchen cómo gestionó en un partido crucial para Bolivia, para Paraguay en Bolivia, a Enciso, que estaba haciendo pucheros. A mí me parece que, yo le decía a Julito Enciso, me acuerdo, íbamos a jugar a Bolivia y Julito estaba con puchero, le digo, porque no iba a jugar. Le digo, Julito, vos no entendés que vos vas a entrar a resolver el partido. Si yo te pongo el primer minuto, vos no vas a marcar la diferencia. Y vos vas a entrar en el entretiempo y no te van a poder parar, porque ellos en el segundo tiempo sienten la altura. Y a vos no va a haber manera que te puedan parar. Entonces, entonces me quedo mirando, qué sé yo, cuando entró Julito y marcó una diferencia. Absolutamente. Me dice, profe, sos un hijo de... O esa vez cuando pidió cambio, claro, su penal errado también, que exacto. Él quería ser cambiado, pero... Que esas son las cosas de maduración que un equipo va, es decir, una crisis. Todos vivimos en medio de una crisis, todos vivimos situaciones de crisis. Ahora, la crisis, yo digo, la crisis es una oportunidad. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Dejo que la crisis me arrastre o la transformo en una oportunidad? Julito pedía cambio. Digo, Julito, mirá, yo le vi errar penal a Maradona, a Messi, a Zico, a Platini, a Sócrates, a los mejores jugadores del mundo. Ahora, ninguno lo vi entregarse, a ninguno le vi levantar la mano, pedí cambio. Si querés salir, salí, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué querés? Quedar asociado a la historia como el jugador que se borró en el momento donde la selección más lo necesitaba, porque si nosotros perdemos este partido nos vamos a la Copa del Mundo, muchachos. Ahora, yo lo único que te digo, vos te quedás, quedate tranquilo, nosotros el partido lo ganamos. Este partido no tenga ninguna duda que lo ganamos. Lo vamos a dar vuelta. Ahora, si vos estás bien, vos vas a ayudar y vas a ayudar a que el equipo termine ganando este partido. No tengas ninguna duda. Y ahí yo tenía 3 minutos, porque 3 minutos es lo que tuve para transformar una crisis en una oportunidad. ¿Qué hacemos en el vestuario? Nos rajamos las vestiduras, nos largamos a llorar, discutimos. No, viejo, ya está. Lo que pasó no se puede cambiar. Vamos a cambiar futuro. Si el partido estaba, ajustemos los detalles que tengamos que ajustar, hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a dar vuelta a este partido. Y de pronto él termina siendo decisivo en ese destino también. Porque es la maduración que tenemos que transitar. Y no es que le pasó a Julito, le pasa a un montón de gente. Y en ese sentido es donde uno dice, se me presentó una crisis. ¿Quién quiere la crisis? Nadie quiere una crisis. Pero ahí es donde hay que transformarla. Ese fue el partido. Por la fecha 12 de las eliminatorias, ganaba Bolivia 1-0, ingresa Enciso para la segunda mitad, pone el pase Almirón para el 1-1. Después Miguelito marca el 2-1 a favor de Bolivia y lo empata Enciso al minuto 90+1, le da el punto a Paraguay en la altura en Bolivia. Bueno, tremendo Alfaro. Un punto que construyó. Fue el primer equipo que no perdió allá. Sí, porque todos habían perdido en el Alto y la fue el base primer equipo que no fue derrotado. Sí. Y cierra Alfaro parte de la conversación del tema Enciso, porque más adelante en Blog Deportivo vamos a tener otra descarga de enseñanzas del actual técnico de la selección paraguaya. Recordemos, bueno, descarga Alfaro. clasificó primero Argentina, ¿cierto? Sí. El segundo fue Ecuador con 29 puntos. Que yo recuerdo el tercero Colombia con 28, pero con 28 estuvo Uruguay, con 28 también estuvo la selección de Brasil y Paraguay. De Brasil y Paraguay. Sí. Es decir, hizo Ecuador hizo 32 porque empezó con -3. Sí. Pero sí, por el castigo FIFA. 29. Exactamente. Sí, pero y Paraguay terminó con 28 porque arrancó en la séptima fecha Alfaro. Porque si no perdían un tercio de la eliminatoria, yo creo que Alfaro lo metía segundo por encima de Ecuador y cerca de Argentina. Seguro que sí. Pero... Y cuenta la anécdota de Julio Enciso y cómo es importantísimo lo que el otro día advertíamos, el que los dirigentes no piensen en que la plata tiene que ir a CDTs, sino que hay que buscar que se reinvierta en el mismo producto que es el jugador de fútbol, sobre todo cuando se está persiguiendo la clasificación a una Copa del Mundo. Detalles, o sea, de pronto
Julito se había lesionado, ¿se acuerdan que con Ipswich un partido 17 minutos al primer tiempo tiene que salir y que de pronto se ponía en duda su participación para el partido de Uruguay por el tiempo que le habían dicho en recuperación en Brighton, que tenía que parar 8 semanas, esto, lo otro, todo lo demás? Julito me dice, me pide si yo le podía mandar a uno de los profes míos que vaya a trabajar con él. Entonces yo hablo con el presidente y le digo, mire presidente, yo tengo fe que a Julito lo vamos a recuperar. Y para mí el partido de Uruguay es la madre de las batallas. Quiero mandar a un profe mío que vaya a trabajar 25 días con Julito, a contraturno del trabajo que está haciendo él en Ipswich, para recuperarlo bien y para ponerlo de la mejor manera posible, porque si nosotros le ganamos a Uruguay, nosotros estamos en la Copa del Mundo. Dele para adelante, profe, no hay ningún problema. Se instaló Pedro Arbeláez allá, se instaló 25 días a trabajar con él, aprovechó para ir a verlo a Ramón Sosa, a Miguel Almirón, a Diego Gómez, pero trabajó todos los días con Julio, iba a los entrenamientos a la mañana, a contraturno armaron un gimnasio en la casa de él, trabajando en todos los valores que Julio tuvo. A los 25 días tenía que hacer una medición de fuerza en Ipswich. Julio, en una de las mediciones de fuerza, es un salto en altura que se hace. Julio había medido, todo lo máximo que había saltado 40 centímetros. Ya había sido la mejor medición de Julio. Después de ese trabajo, Julio saltó 46 centímetros. O sea, él había mejorado 15% los valores de fuerza de sus trabajos. Y eso nosotros no lo pudiésemos haber hecho si yo no tenía la derecha del presidente en poder hacerlo. Y de esas cosas te podría contar miles. Entonces después, obviamente que todos nos alegramos cuando Julio después jugó un gran partido contra Uruguay, y nos alegramos del penal que convirtió y mirábamos el penal, pero hubo un trabajo en silencio que se hizo para que ese resultado después se ponga de manifiesto de esa manera. Y si yo no hubiese tenido el apoyo de los dirigentes, no lo podría haber hecho. Si no hubiese tenido el apoyo de ellos, no lo podría haber hecho. Entonces yo digo, trabajar en sociedad es muy bueno. Muy parecido a lo que hizo Peckerman cuando le dio la depresión a James Rodríguez en el Mónaco, que le hacía pucheros se lleva a Marco Ranieri. A Ranieri, exactamente, claro. Marco Ranieri. Muy parecido a lo que hizo Peckerman, que fue y se le estacionó allá y lo tuvo todos los días. Peckerman, a diferencia del profe Correa, al que mandó Gustavo Alfaro, lo que hizo fue un entrenamiento mental tratando de convencer a James Rodríguez de que él tenía que estar por encima absolutamente de todas las dificultades, advirtiendo que su calidad la tenía que imponer desde la torre, es decir, desde el cacume, desde la cabeza, estar convencido. Bueno, todo esto es parte de una entrevista, como dijimos, que Gustavo Alfaro ha otorgado a un canal paraguayo, una entrevista exclusiva que hicieron, en la que el técnico de la selección de Guaraní cuenta más detalles. Más adelante vamos a compartir más enseñanzas, porque esto se convierte, como lo dijimos en algún momento, en una clase, definitivamente indudablemente, una clase. Indudablemente. No sé. ¿Quién no aprendió hoy?